Hola, buenas tardes. Mi nombre es Manuel Salosni, conmigo van a tener fotografía. Y antes de entrar en la materia, voy a tomarme unos minutitos para disculparme por lo tarde que estamos comenzando. El problema es que cuando yo estaba en febrero aproximadamente, durante la tormenta mi equipo se quemó. Y desde entonces no he podido reemplazarlo. Los costos son muy elevados. Así que me dediqué a buscar, pero con el asunto de la cuarentena, todo el mundo está trabajando o estudiando a través de internet, entonces todo es virtual y entonces cuesta mucho conseguir una computadora y los precios se han elevado bastante. Ahora he conseguido un vecino que me presta una computadora, pero solo es a medio tiempo. ¿Qué quiere decir? Que me la presta de noche y algunas noches, durante la semana. Pero bueno, creo que esto va a paliar un poco y me va a permitir seguir avanzando. Vuelvo a pedir disculpas, pero ahora vamos de lleno a la materia, ¿sí? Y vamos a empezar haciendo un poquito de historia. ¿Qué es la fotografía? Podemos decir que la fotografía es escribir con luz. ¿Por qué decimos esto? Porque es una de las definiciones, y esta es la definición etimológica, que proviene del griego, escribir con luz. Pero nosotros en nuestra materia vamos a necesitar una definición un poco más completa, más científica. Y por eso nosotros vamos a decir que la fotografía es el arte o procedimiento para reproducir imágenes reales, proyectándolas sobre una superficie fotosensible mediante dispositivos ópticos y fijando esas imágenes a la superficie por métodos químicos o electrónicos. ¿Cómo nace la fotografía? La fotografía no nace en forma espontánea. Llevó varios años poder llegar a lo que se conoce como fotografía. Sobre todo llegó por lo menos dos experiencias para poder concretarla definitivamente. Una, que se debe a que algunas sustancias son sensibles a la luz. Esto en el año 1727, Johann Schulz descubre que en forma casual de que la plata se oscurecía en contacto con la luz. Y recién, 100 años después, en 1827, Niepce logra la primera imagen fotográfica después de 18 horas de exposición. Y la otra gran experiencia es el descubrimiento de la cámara oscura, que ya Aristóteles le establece los principios de esta en el siglo IV a.C. Aquí tenemos un dibujo de lo que era la cámara oscura, o un boceto dibujado en esa época. En definitiva, la cámara oscura consiste en una habitación cerrada donde se ha realizado un orificio en una de sus paredes. Y a través de ese orificio entra un rayo luminoso que se dibuja en la pared opuesta con la imagen invertida de lo que se está viendo en el exterior. Aquí podemos ver que la descripción de este mecanismo se menciona ya en los manuscritos de Leonardo da Vinci en el siglo XV y se mostraban las distintas formas en que podía construirse una cámara oscura y el uso que se podía dar. Y aquí tenemos algunos de ellos. Aquí tenemos y vemos que la cámara oscura es una caja en donde se le hace un orificio pequeño, por eso se llama estenopeico. Y la imagen se va a ver invertida y muy tenue. ¿Por qué? Porque el orificio no alcanza a darle nitidez. Y eso sucede en todas las imágenes estas. Como vemos, siempre es la imagen invertida en la pared trasera. A esto, que es lo mismo que si fuera una cámara, lo que se hizo para darle más nitidez fue agregarle una lente en el orificio. Posteriormente, estas cámaras se emplearían haciéndolas más pequeñas, en donde podían poner copias y hacer imágenes en papel. Y eran transportables. Las otras tenían mucho volumen y eran difíciles de transportar.
La cámara oscura actual solo consiste en una caja cerrada que está en tanca la luz y que contiene un pequeño orificio, como decía, por donde pasa la luz. ¿Qué es una cámara fotográfica? Las cámaras fotográficas están basadas en el mismo principio que decíamos, es decir, de la cámara oscura. Aquí tenemos una cámara oscura a la que se le ha agregado un objetivo para darle mayor nitidez. Tenemos un sensor o una película o el papel en este caso con un objeto en el exterior al que le da la luz incide en el objetivo, pasa a través de él y se refleja la imagen de este objeto sobre el sensor, sobre el papel, sobre la película. Y aquí, dentro del objetivo, hay un diafragma que le va a dar la mayor o menor cantidad de luz que pasa. Y bocetando lo mismo, podemos decir que la cámara de cine es similar, en donde tiene los carretes por donde corre la película, el visor. Aquí tenemos el diafragma, la lente y el obturador. El obturador. Esto es solo un boceto de lo que es la cámara. Pero ¿cómo está construida una cámara fotográfica? Tiene dos partes principales: el cuerpo y el objetivo. Esto lo vamos a poder ver mejor acá. La cámara fotográfica tiene un cuerpo, un objetivo, y en el cuerpo se encuentra la cámara oscura y los mecanismos de control. Esos mecanismos de control pueden ser principales o auxiliares. Y dentro de los principales nosotros vamos a tener el visor, el obturador y el sistema de enfoque. Y también tenemos el objetivo, que es la segunda parte que está construida la cámara fotográfica, en donde tenemos los lentes o conjunto de lentes y los mecanismos de control. Y el principal de los mecanismos de control de esta parte es el diafragma. ¿Cuál es la estructura de una cámara fotográfica? Aquí podemos ver un corte realizado a un esquema de una cámara fotográfica reflex, en donde tenemos las dos partes que está compuesta, la parte de la cámara oscura y la parte del objetivo. En donde tenemos la parte de la cámara oscura, vemos que tenemos un espejo móvil, el material sensible, el obturador muy por delante del material sensible, el visor, y en el objetivo vemos que está el objetivo y el diafragma. Y cuando nosotros comprobamos, el haz de luz atraviesa el objetivo, pasa a través del diafragma, se refleja en el espejo móvil, ese reflejo sigue hasta el pentaprisma, en el pentaprisma vuelve a reflejarse dos veces para enderezar la imagen que nosotros vamos a ver en el visor. Es decir, que en el visor vamos a ver tal cual la veíamos al natural. No pasa lo mismo que en la cámara oscura, que la veíamos invertida. Aquí vemos un corte más profundo, o sea, el interior de la cámara fotográfica, en donde vemos lo mismo: el visor, el pentaprisma, el lente condensador, que aquí en la otra no se veía, el sistema de la pantalla de enfoque, el objetivo, donde vemos el lente frontal y el conjunto de lentes en el interior, tenemos el espejo móvil, tenemos el sensor y tenemos el obturador. Y nosotros dijimos que uno de los principales mecanismos de control, era el visor. Y el visor se puede sintetizar que es una cosa así, en donde tenemos unas lentes negativas y otras positivas que hace que la imagen llegue a través del ocular. Este es el visor, y hay una lente final que es la que se llama ocular, que es lo que nos va a permitir a nosotros ver la imagen. Este es un visor más complicado, este es un visor más sencillo. Nosotros encontramos en las cámaras fotográficas actuales tres tipos de visores. Antiguamente había muchos más, pero ahora en las cámaras actuales encontramos tres tipos de visores: el visor óptico, el visor reflex y el visor electrónico. Veamos el visor óptico.
El visor óptico es el menos exacto de todos. Se trata de un pequeño visor colocado normalmente por encima del objetivo, que nos permite mirar lo que vamos a encuadrar en nuestra foto. El principal problema es el error de paralaje, que se produce al tener el visor separado del objetivo. Pues al no estar ajustado, no es lo mismo lo que nosotros vamos a ver por el lente del visor que por la luz que entra por la imagen en el objetivo. ¿Qué es el error de paralaje? Es lo que sucede en los visores directos, ya que al estar desfasada el visor del objetivo, no es lo mismo lo que se ve a través del visor que lo que se va a enfocar a través del objetivo. Y eso hace que la imagen a veces salga cortada. ¿Dónde se produce más ese error? Cuando el objeto que vamos a fotografiar está muy cerca de la cámara fotográfica. Por eso, para corregirlo, hay que enfocar un poco más lejos para asegurarnos de que todo el objeto o el sujeto que queramos enfocar salga perfectamente en foco y no cortado. Hay cámaras que corrigen esto en forma telemétrica, que son cámaras que utilizan un visor óptico, pero estas cámaras están provistas de un telémetro. ¿Qué es el telémetro? El telémetro no es otra cosa que un sistema con espejos. Aquí estaría el visor en donde nosotros recogemos la imagen de que estamos viendo, y este es otro visor, pero que no lo miramos nosotros, sino que se refleja a través de un espejo móvil, que pasa a través de una serie de lentes, ¿sí? Se refleja en el espejo fijo que hay en el visor y se dirige al visor. Cuando la imagen está como con fantasma o doble, es cuando la imagen está fuera de foco. ¿Qué es lo que hace entonces? Tenemos que poner en foco moviendo el objetivo de la cámara, que es con donde funciona el enfoque. Y tratamos de que el espejo se mueva junto con el enfoque, que sería el objetivo el que lo mueve, hasta que la imagen esté bien sobrepuesta una sobre otra para que esté el sujeto en foco. Ya no se usa tanto y generalmente este sistema se hace por autofoco. El sistema mide la distancia entre los dos y de esa manera puede corregir el foco. Después tenemos el visor reflex. El visor reflex no es otra cosa que el que tienen las cámaras y por eso se la denomina así. El visor reflex consta de un espejo situado justo detrás del objetivo, este espejo, que es móvil, y generalmente también tiene otro espejo secundario. El espejo primario o el principal es donde se va a reflejar la luz, que se refleja luego en el pentaprisma para ingresar en el visor y nosotros podamos verlos en el ocular. Al efectuar el disparo, la luz que se está reflejando en el espejo principal lo que hace es pasar en forma directa a la película o al sensor, mientras que el espejo se levanta, por lo tanto dejamos de ver la imagen en el visor, la luz ya no se refleja en el pentaprisma, por eso no la vemos, pasa y el segundo espejo también se contrae. Este segundo espejo tiene la función de desviar parte de la luz hasta el sistema de enfoque. En las cámaras digitales también tiene una pantalla de LCD en la parte posterior donde no se puede ver la imagen. Y aquí dijimos que el espejo refleja la luz hasta el pentaprisma. ¿Y qué es el pentaprisma? El pentaprisma no es otra cosa que un bloque de vidrio con 5 caras espejadas que tiene una especie de forma de casita con tejado. Aquí vemos, es como si fuera una casita con tejado, que tiene como función invertir la imagen para que se pueda ver tal cual lo reproduciera la foto.
El visor reflex se compone de 4 piezas fundamentales. El espejo, que está situado a 45 grados y su función es reflejar la luz hacia el objetivo, o sea, la luz que llega del objetivo hacia el pentaprisma. La pantalla, que generalmente está en la base de la casita esta del pentaprisma, y que es una lente reflex y en ella se hace visible la imagen. El pentaprisma sirve para enderezar la imagen y el ocular, o el visor, es una lente positiva, la cual permite visualizar la imagen enderezada por el pentaprisma. Los visores pentaprisma se usan siempre a nivel de ojo. Hay otras cámaras reflex que antiguamente se usaban, que era a nivel de cintura, porque la imagen se reflejaba en una pantalla que se veía desde arriba. Y después finalmente tenemos el visor electrónico. El visor electrónico está formado por una pequeña pantalla de LCD que muestra en tiempo real la imagen que llega al sensor a través de un objetivo. El sensor captura la imagen y una vez procesada se transmite a la pantalla, a la posterior y a una imagen muy pequeña que tiene el visor. La principal ventaja de este visor es que muestra la imagen ya procesada por la cámara. De esta forma, no solo podemos previsualizar la imagen, sino también que podemos ver el efecto que va a tener los diferentes ajustes, ya sea cambiando algunos de los controles, por ejemplo la exposición o el balance blanco, y nosotros vamos a verlo en tiempo real. ¿Qué son los sistemas de enfoque? Ya vimos cuáles son los visores. Y los sistemas de enfoque también entran dentro de los principales de la cámara fotográfica. ¿Enfocar qué es? Desde un punto de vista óptico, consiste en hacer coincidir los rayos reflejados por el objeto o los objetos que pretendemos fotografiar en el foco de la imagen, o de la lente, perdón. Y desde el punto de vista práctico, podemos decir que enfocar es lograr que el objeto de la escena que queremos que llame la atención o que sería el principal, salga completamente nítido en la fotografía. Y para ello existen 3 modos de enfoque diferentes. Esos 3 modos son los que nos van a permitir enfocar, sobre todo en las reflex actuales. Tenemos el autofoco simple, en donde consiste en apretar el botón de disparo levemente hasta quedar bloqueado antes que dispares. La cámara solo enfoca una vez. Este método se utiliza generalmente para situaciones de fotografías estáticas o instantáneas. Después tenemos el autofocus al foco, que consiste en que al apretar el botón de disparo levemente, el sujeto queda enfocado. Y si este se mueve de repente, la cámara lo reenfoca, es decir, lo sigue para volverlo a tener en foco a la persona o al sujeto que esté enfocando. Esto también se llama sistema híbrido. Y después tenemos el autofocus al servo, que consiste en que mientras se apriete el botón de disparo, la cámara enfoca continuamente. Y este método es especial sobre todo cuando hay muchos sujetos en movimiento, como niños, o también para deporte. Si bien estos son los métodos de enfoque, tenemos sistemas de enfoque. En el sistema de enfoque, uno de los factores más influyentes y característica para poder enfocar, con la acción de enfocar seleccionamos la zona de la imagen que mostrará con nitidez, lo que será el centro de atención de nuestra foto. El objetivo, que es esto, en donde se encuentra el anillo de enfoque, es el que se desplaza una serie de lentes que hace en su interior, que hace que pueda producirse el enfoque.
cuando más cerca está el enfoque de infinito, la distancia que hay desde el plano focal hasta el objetivo es la menor distancia. A lo largo de los años se ha ido mejorando el sistema de enfoque. Primero eran manuales y en el sistema manual consistía en mirar a través del visor y hacer girar el anillo de enfoque que está situado en el objetivo, y cuando girábamos las lentes que hay en su interior se acercan o se alejan del plano focal, como decía recién. ¿En qué consiste el enfoque manual? Las cámaras reflex, en el enfoque manual, cuando lo produce el fotógrafo o lo producimos nosotros, ¿qué es lo que hace? Examina el enfoque a través del visor con la ayuda de una pantalla de enfoque. Esa pantalla de enfoque generalmente tiene un círculo de imagen partida y un anillo de microprisma. ¿Qué me va a indicar esto? La imagen partida significa que cuando la imagen no está completa, o sea, está partida al medio como acá, está fuera de foco la imagen. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Enfocar esa imagen, es decir, que coincidan los bordes, como en este caso. Aquí tenemos la imagen desenfocada y aquí tenemos la imagen perfectamente enfocada. Entonces, aquí está cortado, aquí no está cortado, está con todo continuo. Esto está bien enfocado. ¿Y qué pasa con el anillo de microprisma? Los anillos de microprisma funcionan en forma similar utilizando nada más que una rejilla de microprisma que sufren múltiples desviaciones de la luz o refracciones, produciendo un contorno borroso. Aquí lo podemos apreciar mejor a las dos cosas. Aquí tenemos el anillo de microprisma, aquí tenemos el telímetro de imagen partida, que están superpuestos todos en un cristal esmerilado. Y aquí vemos cómo funciona el microprisma. Cuando la imagen no está en foco, se ven como un centelleo, que es donde se mueven los microprismas. Y aquí, cuando está enfocada, la vemos completamente en la figura y no vemos el centelleo. Después tenemos los sistemas de enfoques automáticos. Y en los sistemas de enfoques automáticos vamos a tener dos sistemas principales: el de detección de fase y el de detección por contraste. En el de detección de fase se basa en uno de los sensores que tiene un sensor dedicado, o sea, que es diferente al sensor principal, eso hay que tener bien claro, que es el encargado de la tarea del enfoque. Ese sensor de detección de fase. El espejo reflex refleja la luz hacia el visor y deja pasar parte por un espejo secundario a un espejo secundario por la parte semitransparente que tiene el espejo principal. Se refleja en ese espejo secundario y se dirige al sensor de detección de fase, que es lo que va a hacer el autofoco. Antes de llegar al sensor del autofoco, la luz pasa a través de una matriz de microlentes que dividen la luz en dos fases, y que van a producir una pareja de imágenes. El procesador de la cámara compara las dos imágenes y le da la instrucción al objetivo para que realice el enfoque correcto. Aquí lo vemos, es muy similar a lo que se ve en los sistemas autofocus antiguos, pero en este caso son modernos y mucho más veloces, más rápidos. Aquí tenemos la lente, el sensor, y si el enfoque está correcto, va a enfocar las dos imágenes que se producen en una misma. Y vemos totalmente enfocado. Si está muy cerca, lo vamos a ver desenfocado, y si está muy lejos, también lo vamos a ver desenfocado. En las cámaras reflex actuales, los sistemas de enfoques automáticos por detección de fase ofrecen una serie de puntos de enfoque, además,
que permiten al fotógrafo seleccionar la zona de la imagen que se desea enfocar, que esto lo vamos a ver en un ratito. Sistema de enfoque por detección de contraste. Se basa en el principio de que el contraste es mayor si la imagen está enfocada. Cuando el objetivo trata de enfocar, el procesador de la cámara analiza el contraste de las imágenes que llegan al sensor y determina el enfoque correcto. Esta tiene una desventaja que es un poco más lento que el de detección de fase. Pero es como mucho más visible, porque aquí ves, por ejemplo, tenemos los dos objetos estos que están con poco contraste, que están como con un fantasma, en cambio esta que está bien contrastada se ve mucho mejor y es la que está en foco. Últimamente, en las cámaras más modernas, hay un tercer tipo de sistema de enfoque, que es por detección de rostro. Es decir, que procesan la imagen tratando de encontrar rostros humanos. Se basa en el principio de que un gran número de fotografías del sujeto principal o de una o varias personas. De esta forma analiza la imagen que busca el patrón humano y si lo encuentra, realiza el enfoque en esa zona. Y cuando vemos esto, vemos que estos cuadrados que vemos acá parecerían puntos de enfoque. Y en las cámaras nuevas, en las cámaras digitales nuevas, existen puntos de enfoque. Esos puntos de enfoque están distribuidos a lo largo de la pantalla de enfoque, en donde nosotros vemos que puede haber 1, 11, 51, 55 puntos de enfoque. Cuanto más puntos de enfoque tenga, mayor va a ser la posibilidad de elegir el foco. Normalmente, y sobre todo para los principiantes, es mejor tener un foco central que tener un montón de focos y ir eligiendo a dónde vamos a enfocar. El único problema es que cuando tenemos solo un foco central y queremos poner en foco a una persona, por ejemplo, que está al costado de la imagen que queremos fotografiar, nosotros vamos a tener que enfocar con el centro a la imagen, a la persona esta, mantener el foco en el primer punto del disparador, el enfoque constante, y después de ahí enfocar de nuevo a donde se veía toda la imagen y disparar. Entonces, este sujeto que está colocado en esta zona va a salir en foco, pero se va a ver también el resto de la imagen, y el sujeto va a estar colocado como lo queríamos a un costado de la imagen. Aquí tenemos, por ejemplo, aquí tenemos el punto de enfoque, aquí se ha elegido el foco central. Entonces, este foco, que coincide con los ojos de la modelo, es el que va a poner en foco la imagen. Fíjese que tienen varios, pero se elige el central. En cambio, hay otros puntos de enfoque que pueden ser muchos más, que en este caso creo que son 51 o 55, en donde nosotros podemos elegirlos por zona o por unidad. Si elegimos por zona, tomamos una zona y todo lo que esté en esa zona va a estar en foco. Entonces, colocamos en foco al sujeto que ve en la bicicleta. Todo lo que está en esta zona va a salir en foco. Lo que pasa es que como la foto tiene muchísima profundidad de campo, se ven con mucha nitidez todos los objetos que están del paisaje. En cambio, en este lado, en donde elegimos un solo punto y queremos que ese punto esté bien en foco, entonces solamente este punto y algún otro que estén a la misma distancia van a estar en foco y todo lo demás va a estar desenfocado. Y el tercer elemento que teníamos como control principal sería el obturador. Aquí vemos varios obturadores distintos. Estos dos son de plano focal, este central, y este es también podría decirse que es central, pero en realidad es de sector. Y ya vamos a ver cómo funciona. Los centrales o los obturadores, lo que me va a hacer es
limitar el tiempo en que permanece abierto para que pase la luz. O sea, me va a dar el tiempo de exposición de la luz. ¿Mediante qué? Mediante la velocidad de exposición. El obturador no es otra cosa que un mecanismo que al ser accionado mediante el disparador se abre dejando pasar los rayos luminosos y regula el tiempo de exposición. Es decir, que el obturador debe mantener aislada la película o el sensor desde el momento preciso en que se toma la fotografía. Físicamente, los obturadores son cortinas de tela engomado de policarbonato o láminas metálicas que se mueven y desplazan delante del material sensible. Los obturadores centrales son láminas metálicas compuestas en un cierto número que se superponen y se abren y cierran pivoteando sobre un punto. Aquí lo podemos ver, estos son los puntos en donde pivotea. Estos son los puntos en donde pivotea. Este es un mecanismo similar al diafragma iris, y lo vemos acá. Cuando se abre y se cierra, aparece el iris del diafragma. Después tenemos además los obturadores de plano focal o de cortinilla. Son dos cortinas elásticas de metal, de tela o de policarbonato que se desplazan horizontalmente o verticalmente por delante de la superficie sensible, justo delante del plano focal. Y de ahí es que lleva el nombre de obturador de plano focal. Esto al moverse deja una abertura o rendija entre ellas, y de cuyo tamaño, o sea, el tamaño físico de la abertura entre las cortinas, va a depender la velocidad seleccionada. Es decir, cuando más pequeña sea la abertura, mayor va a ser la velocidad. Al accionar el disparador, las cortinas se desplazan. Primero avanza una cortina y luego la segunda cortina. Y la rendija va descubriendo una franja sobre el material. Esto lo podemos ver cuando accionamos esto. O sea, esta franja va a ir moviéndose y va a dejar al descubierto el material sensible. Ese material sensible se va a exponer a la luz. La velocidad va a estar de acuerdo a esa abertura. Cuanto más grande, más lento; cuando más angosta la abertura, más rápido. Y finalmente tenemos unos que se llaman de sector, que en realidad es una simplificación del obturador central. Y se encuentra en las cámaras con objetivos pequeños diámetros, como las cámaras de bolsillo, las de visor sencillo, y también en otras cámaras, en cámaras antiguas, que se lo sabía ver también. Que consiste en una placa metálica que se abre pivoteando sobre un eje y montada con un resorte que la trae de vuelta una vez que esté accionada. Y si no, las últimas que salieron eran unos discos de metal que giraban y dejaban descubierto el orificio a través de esta placa, dejaban pasar la luz. Este mismo tipo de obturador es el que tienen las cámaras de cine, que lo vamos a ver en la próxima clase cuando veamos obturador en forma más intensiva. Vamos a seguir viendo las diferencias y similitudes entre distintas cámaras fotográficas, tanto analógicas como digitales. Antes, la clasificación era muy grande entre cámaras digitales o analógicas, pero ahora se ha reducido. ¿Por qué? Porque ya casi no se usa la analógica, no se consigue película, no se consigue papel. Entonces las que están, y aparte el modernismo ha llevado a que se usen más las cámaras digitales. Aquí tenemos el caso de una cámara analógica, y donde vemos que la construcción de reflex es similar a la digital, pero hay algo que la caracteriza a la cámara analógica, y son
el botón de rebobinado y la palanca de arrastre, que no la tiene una cámara digital. Pero nosotros vemos el recorrido de la luz, llega hasta pasa por el objetivo, por el diafragma, llega al espejo móvil, se refleja en el pentaprisma 2 veces y pasa a través del visor al ocular, donde nosotros podemos ver la imagen que estamos tratando de poner en foco, enfocar o de obtener la fotografía. Y después tenemos las cámaras digitales, en donde vemos el recorrido de la luz exactamente igual, pasa a través del sistema de objetivo, a través del sistema de lente. Aquí tenemos que no se ve el diafragma, aquí tenemos el espejo retráctil, el espejo secundario que va a desviar la luz hasta el autofoco. Aquí tenemos el obturador y tenemos inmediatamente el sensor. Entonces, los rayos luminosos van a pasar a través del sistema de enfoque al pentaprisma, y del pentaprisma se van a reflejar al visor y vamos a poderlo ver en el ocular. En esto es exactamente igual una digital que una analógica. La diferencia está en todo lo demás. Aquí volvemos a ver una reflex de un solo lente, pero ya lo vemos en corte. Entonces aquí se pueden ver bien. El botón de rebobinado es para rebobinar la película. Este es un carrete de película. Aquí es donde venía la película. Se pasaba por detrás del respaldo de la cámara, se enrollaba en este sistema, en la palanca de arrastre, y ya teníamos lista para poder conseguir la fotografía. ¿Cómo se hacía? Primero se jalaba la palanca de arrastre, eso hacía que se moviera la película a través del plano focal. Una vez que terminaba la carga de la película, se volvía la palanca y estaba lista para disparar. Una vez que se disparaba, pasaba la luz, se reflejaba en el espejo, pasaba a través del pentaprisma, se miraba en el visor, y en el momento que nosotros apretábamos el disparador, se abría el obturador, dejaba pasar la luz, en ese momento ya no se veía la imagen en el visor, se imprimía la película y se cerraba el obturador. Entonces estaba lista para una nueva toma fotográfica. Volvíamos a jalar la palanca de arrastre, pero ¿qué pasaba? Al jalar la palanca de arrastre no solo hacía pasar la película, sino también cargaba el obturador. El obturador se cargaba a través de esto, entonces pasaban las dos cortinas juntas, se cargaba el obturador, se acomodaba la película en el cuadro siguiente y estaba lista para producir la impresión de la nueva película, de la nueva imagen. En cambio, en las reflex digitales ya no tiene eso, simplemente tiene un motor que hace avanzar en forma automática el obturador, o sea, lo carga automáticamente el obturador. Otra diferencia es la pantalla de LCD que tiene en la parte superior de la cámara y también otra que tiene en el respaldo de la cámara. Y lo otro era el flash incorporado, que en las cámaras reflex comunes no la tenía, y esta sí la tiene. Pero también tiene la posibilidad de tener otros flashes dedicados en la parte superior, bajando o cerrando el flash incorporado. Después tenemos las cámaras digitales, pero con lente translúcido. Es decir, ya no tiene espejo, sino que tiene un prisma que es translúcido. Una pequeña parte va a reflejarla al sistema de medición de la luz, lo otro va a pasar directamente al sensor. O sea, no tiene espejo. Simplemente este prisma, que no es un pentaprisma, es un prisma que es semi-translúcido, que solamente deja reflejar una pequeña parte para el sistema de iluminación, el sistema de medición de luz, y después la otra va al sensor. Y después tenemos las últimas que salieron, que son las sin espejo, o EVIL también se llaman comercialmente, en donde ya no tienen espejo, ni tienen el prisma acá,
simplemente la imagen, la luz llega al sensor libremente. Lo que tienen este tipo de cámaras es que son más livianas, más pequeñas, pero lamentablemente son más caras. Ahora vamos a ver cómo funciona una cámara reflex digital con espejo. Aquí nosotros vemos que hay dos situaciones, una situación normal y una situación de disparo. Ya vimos varias veces cómo está compuesto adentro, qué es lo que tiene, y nosotros vemos aquí en este corte, en el esquema este, en donde se ve el corte interior de la cámara, vemos que está el diafragma, el obturador, el espejo, el sensor, el pentaprisma, el ocular o el visor y el sistema de enfoque o la placa de enfoque. En situación normal, la luz pasa a través del objetivo, cuyo diafragma se encuentra totalmente abierto, como lo vemos acá. Se refleja en el espejo primario hacia la pantalla de enfoque. De allí realiza la medición fotométrica, se confirma el foco y luego continúa el recorrido de la luz hasta el pentaprisma, en donde se refleja 2 veces para enderezar la imagen y pasa al ocular a través del visor. Y la otra parte de la luz pasa a través de una parte semitransparente del espejo, se refleja en el espejo secundario y va al sistema de enfoque. Situación normal, similar a todo lo que venimos viendo hasta ahora. Situación de disparo. ¿Qué es lo que pasa? Al presionar el botón del disparador ocurren varias cosas secuencialmente. Primero, si tenemos el rayo de luz que está llegando a la cámara, aquí lo primero que va a suceder al presionar el botón de disparo, se cierra el diafragma al valor seleccionado. Se levanta el espejo primario y se pliega el secundario. Se abre la cortinilla del obturador, la primera, y luego la segunda cortinilla va cerrando. Una vez que ha cerrado, se baja el espejo, se ha producido la exposición, y una vez que baja el espejo, se abre el diafragma y ya la cámara está lista para la siguiente fotografía. Se debe tener en cuenta acá que cuando se levanta el espejo, y vuelvo a repetirlo, deja de haber imagen en el visor. ¿Por qué? Porque el espejo no la está reflejando al pentaprisma. Todo esto ocurre muy rápidamente. En las modernas digitales pueden tener velocidades de ráfaga de 5 a 12 imágenes por segundo. De esta forma, todo el proceso debe durar como máximo 100 milisegundos, lo que es un verdadero prodigio, si podemos decir, dada que tiene que tener en cuenta la inercia, la masa y el desplazamiento de todos los elementos que están implicados en la toma fotográfica. Este tamaño de sensor que utilizan estas cámaras puede variar, pero generalmente las cámaras de este tipo utilizan dos tipos de sensores: full frame y APS-C. El full frame quiere decir formato completo, es decir, que corresponde a una película de 35 milímetros, ya que el fotograma mide 24 por 36, lo mismo que el sensor, con una relación de aspecto de 3:2. Después tenemos el APS-C, que el sensor mide aproximadamente 15 por 23, tiene decimales, que no los recuerdo ahora. También tiene una relación de aspecto de 3:2. Y existe además
otro APS, que es el H, que solamente lo utilizan las cámaras Canon y que tiene una diferencia de tamaño, ya que mide 19 y 28, por 19 por 28. También tiene un factor de 1.3. Recordemos que la otra tiene un factor de 1.5. Y solamente lo usan las cámaras Canon, que sería intermedio entre el full frame y el APS-C. ¿Cuáles son las características principales de esto? Podemos decir que tiene algunas cosas buenas y unas malas, o fortalezas y debilidades. Todas las cámaras estas, la mayoría tiene objetivos intercambiables, que es una muy buena cosa. Lo que sí, son pesados de transportar y se puede pagar muchísimo dinero por tantos objetivos. El visor óptico permite encuadrar con gran nitidez y precisión en cualquier condición de luz. La operación de la cámara es muy rápida. Los sistemas de medición autofoco son, en teoría, los mejores que existen, rápidos, fiables y seguros. Los parámetros de control son muy amplios, tanto para el control de la toma como también para el procesado posterior, ya sea en RAW o en JPG. ¿Cuáles son las debilidades? Las debilidades son el alto costo en las gamas medias y altas. Hay que tener en cuenta también mucho cuidado con la suciedad en el sensor, ya que al cambiar el objetivo, el polvo entra en la ranura correspondiente en la cámara del espejo y puede acabar con el sensor. Y se debe limpiarlo cada cierto tiempo y no es una cosa que pueda hacerlo en forma casera. Después tenemos las cámaras sin espejo, en donde vamos a tener una situación parecida. Tenemos una situación normal, en donde la luz entra a través del objetivo, cuyo diafragma está abierto. Se encuentra luego con el sensor. ¿Por qué? Porque el obturador también está abierto. Aquí lo vemos en el diagrama, en donde tenemos el sensor, la pantalla LCD, el obturador abierto, el diafragma abierto y el visor. Esto es toda situación normal. Pasemos a la situación de disparo. Una vez que se produce el disparo, se cierra el diafragma primero, se cierra el obturador, perdón, se cierra el diafragma primero, se cierra el obturador, comienza el recorrido de la luz, se abre el obturador, primero la primera cortina, luego la segunda cortina y luego se cierra totalmente y vuelve a abrirse. Entonces ya está preparada para la siguiente exposición. Obviamente que también vuelve a su posición ya abierto el diafragma. ¿Qué es lo que ha sucedido acá? Lo que ha sucedido es que cuando pasa la luz, una vez que apretamos el disparador, se cierra el obturador primero para prepararse para recibir la luz de la exposición correcta. Empieza a abrir el obturador, primero la primera cortina, luego la segunda, luego queda cerrado y luego se abre, tanto el diafragma como el obturador. Y ya está listo para la siguiente fotografía. Y aquí sucede algo parecido a lo que sucede con la reflex. En el momento en que se cierra el obturador, se deja de ver por el visor la imagen. Pero no porque se levante el espejo, sino porque se cierra el obturador, preparándose para poder producir la imagen en el sensor.
nosotros tenemos que comparar, si comparamos estas dos cámaras que son de última generación, vamos a ver que las cámaras reflex digitales y las cámaras EVI, una diferencia muy grande. Primero el tamaño, el peso, y esas dos cosas están directamente proporcional al espacio requerido para poner el sistema de enfoque con el pentaprisma y el espejo. Cosa que en el espacio requerido para una cámara EVI no lo necesita. Solamente 20 milímetros y acá 40 milímetros. Entonces, el peso adicional que significa todo el sistema de enfoque o de espejo es muchísimo comparado con esto. Si uno le pregunta a los fotógrafos, la mayoría prefiere las cámaras reflex. ¿Por qué? Porque esto dice que son muy inestables al ser tan pequeñas. Otros prefieren estas, ¿por qué? Porque no tiene ruido. Al no tener espejo, no produce el ruido característico de cuando se levanta y cierra el espejo. Y aparte tiene un botón en donde se puede elegir que sea más simple eso y menos ruido produce al apretar el disparador. Y ahora veamos un sensor. ¿Qué es el sensor de una cámara? El sensor es uno de los componentes principales en las cámaras electrónicas, tanto de video como en las cámaras de fotografía. La función es transformar la imagen óptica creada por el objetivo en una serie de señales eléctricas que darán lugar a la imagen digital. Las personas cuando eligen una cámara fotográfica o un teléfono con cámara fotográfica, lo primero que se fija en la cantidad de megapíxeles que tiene y no en el tamaño del sensor, cuando lo importante es el tamaño del sensor. Esto quizás se deba tanto a la publicidad, le da demasiada importancia a los megapíxeles para tener mejor imagen, pero en realidad lo que cuenta es el tamaño del sensor, vuelvo a decir. Entonces nosotros tenemos dos sensores iguales, CCD, pero de distintos tamaños. Un sensor está formado por una matriz de millones de diminutas celdas que se llaman fotocitos. Nosotros vemos el tamaño del fotocito de este sensor y el tamaño del fotocito de este otro sensor. Este es un componente electrónico que es sensible a la luz y que va a convertir la luz recibida en corriente eléctrica. De esta forma, los fotocitos almacenan una mayor o menor carga eléctrica en función de la intensidad luminosa que reciben. El valor de la carga que acumula cada fotocito es bastante pequeño, por lo que debe ser ampliado antes de su digitalización. Y entonces se coloca un amplificador que se encarga de esa función aumentando la tensión de salida del sensor. Una vez amplificada la señal, este valor va a indicar el nivel de brillo capturado por cada fotocito. Al finalizar el proceso de digitalización, la información pasa a una imagen RAW. Esa imagen RAW contiene la información de nivel brillo que corresponde a cada fotocito, pero no de su color. Esto es debido a que los fotodiodos no son capaces de discriminar la longitud de onda de las radiaciones luminosas. Para poder capturar el color, sobre cada fotocito del sensor se coloca un filtro que permite el paso de determinado color y no de todos. Las celdas adyacentes también tienen filtro de color, siguiendo un color de alternancia, como se ve acá y como lo podemos ver aquí. El más común es la matriz de tipo llamada matriz de Bayer, en donde vemos que los colores rojos están
y los verdes están en las, creo que son las celdas impares, y en las pares están los azules y verdes. El motivo por el cual hay más celdas verdes más que azules y rojas es porque los fotodiodos son como nuestros ojos, o sea, son más sensibles a la luz verde, a las longitudes de onda de un rango entre los 500 y 600 nanómetros, que es el color verde. Como resultado de colocar estos filtros de color, cada fotocito solo recibe la luz de uno de los tres colores primarios, desechando un promedio de 2/3 de la radiación luminosa. Los fotodiodos del sensor no se encuentran completamente unidos, sino que hay un espacio entre ellos para dar cabida a otros componentes electrónicos, y eso podría ocasionar que parte de la luz que llega al sensor no fuera captada por los fotodiodos y se perdiera. Entonces, para evitarlo, encima de cada fotocito se coloca un microlente, cuyo fin es mejorar la capacidad de recolección de la luz. Estas microlentes redirigen al fotodiodo los rayos de luz que reciben desde diferentes ángulos. Por otro lado, los megapíxeles con que hablábamos al comienzo, o sea, el millón de puntos de unidad de medida de la resolución de un sensor, es el número de píxeles que formaría la imagen generada en el sensor. Cuanto más megapíxeles tenga el sensor, mayor el nivel de detalle que tendremos. Y así podrán realizar copias en papel mayor o hacer recortes en la imagen. Pero hay que tener en cuenta que no solo el tamaño de píxel, sino también la densidad. O sea, podemos tener un tamaño de píxel pero con poca densidad o con mucha densidad. Es decir, si hay muchos píxeles juntos, va a provocar más ruido que si hay otros que tengan menos ruido, que están más separados. Y eso es muy importante, sobre todo para que la imagen salga mejor, o sea, con poco ruido. Aquí vamos a ver la comparación de lo que es un sensor full frame de una APS-C, un poquito mayor que este sería el APS-H de las otras, y estas son para cámaras compactas y para teléfonos. Hablamos de un sensor, pero no dijimos qué tipo de sensores hay. Y vemos que los tipos de sensores pueden ser CCD y CMOS. ¿Cómo funciona un CCD? Perdón, esta foto está desubicada, pero este es el lugar en donde va el sensor. Los funcionamientos de los CCD convierten las cargas de la celda de su matriz en voltaje, los cuales posteriormente entregan la señal analógica para convertirse en imágenes digitalizadas por nuestra cámara. Este tipo de sensor hace una lectura a cada uno de los valores que atraviesa por su dispositivo. El objetivo es que esta información se convierta en datos pasar por un convertidor analógico digital. Una de sus mayores o sus mejores características es que tiene mayor rango dinámico que los otros. Hay menor ruido en la imagen, ya que el procesador se lo da a un chip externo. De tal manera el CCD tiene más espacio para guardar fotos. Y si tenemos que hablar del CMOS, a diferencia que el CCD, es que este cuenta con células independientes. Además, aquí el proceso de digitalización se da de manera interna, a través de unos transmisores que llevan la información que se convertirá en datos. Estos son más pequeños, ya que no requieren un chip externo. Por este motivo es que son más baratos de fabricar, y otra de sus ventajas es que es mucho más sensible a la luz en los actuales, porque antes eran poco sensibles. De tal manera que en malas condiciones de luz tendrá mejores resultados.
también el proceso de digitalización es mucho más veloz, y es porque las cámaras que usan mucho este tipo de sensor, o sea, todas las cámaras actuales generalmente salen con sensor CMOS. Cuando son pequeñas, tienen el CCD porque el sensor en sí es más pequeño en volumen. Y aquí esta que está mal es porque aquí está el sensor ubicado, que está en la parte de atrás del respaldo de la cámara. Tenemos aquí el área que va a cubrir los sensores, en donde vemos acá que este es el recuadro completo de la imagen. Pero nuestro objetivo va a cubrir solamente este, donde está el círculo. Y de eso, el full frame va a cubrir una parte. Si sacamos los restos de la imagen, vemos lo que ve el objetivo. Y a esto lo va a cubrir una parte, el full frame, y una parte mucho más chica, el sensor CMOS. El sensor APS. En donde tenemos aquí las diversas formas de verlo. Aquí lo tenemos en un paisaje, en donde tenemos el full frame, que es lo que va a estar viendo, y cómo se recorta cuando tenemos una APS. Aquí también, y en donde aquí sí aparece el H de Canon, que es un poco más grande que el APS de Nikon, el APS-C y el APS-C de Canon. Aquí vemos lo que abarca la lente, el sensor full frame y el sensor APS-C. El tamaño del sensor va a depender también del que usemos. No tenemos un sensor full frame que es del mismo tamaño que el negativo, y como lo comprobamos acá, el negativo tiene un tamaño de 24 por 36 milímetros, y que también lo podemos ver en esta fotografía, en donde vemos sensor y negativo o fotograma es del mismo tamaño, incluso las diagonales y los milímetros de superficie. Y aquí vemos los tamaños. Este sería un sensor full frame comparado con un negativo, y tenemos el sensor más chico, que está comparado también con la diapositiva, en donde con el negativo, y donde vemos que ocupa una parte muy importante en la imagen. Antiguamente, las cámaras, como dijimos hace un rato, tenían esta palanca que era para arrastrar la película. Tenía el obturador, tenía el disco, en donde se controlaba la velocidad, el contador de película. Y aquí también lo podemos ver. Y actualmente, del lado contrario a donde está el disparador, encontramos estos controles, en donde vemos que hay dibujos y hay letras. La zona de dibujo le podríamos llamar zona básica, mientras que la parte del dibujo, de las letras, le podríamos llamar zona creativa. ¿Y esto por qué? Porque la zona básica tenemos algunas figuras, algunos dibujos, que los vemos acá, en donde tenemos retrato, paisaje, primer plano, deporte, de acuerdo al dibujito que tengamos aquí, o filmación, de acuerdo al dibujito. Quiere decir que para los pocos preparados o para los aficionados, es más fácil quizás poner la figurita esta y sacar la foto, que la cámara se encarga de hacerlo todo ello. En cambio, la parte creativa tiene letras, y esas letras van a significar manual, automático, con prevalencia de la apertura, con prevalencia de la velocidad de obturación, y programado. O sea, aquí en programa maneja toda la cámara. Es decir, vos podés poner en programa con preferencia a la apertura, con preferencia a la sensibilidad también, o directamente que lo maneje la cámara. Y manual, vos sos el que pones la apertura y la velocidad de acuerdo a lo que te necesites, o de acuerdo a la información que te da la cámara de la exposición que necesitas para hacer una exposición correcta. ¿Cómo se mide la luz?
la medición de la luz nosotros la necesitamos ¿para qué? Para tener la exposición correcta. La exposición es uno de los pilares para poder conseguir una buena fotografía. Para obtener una buena exposición trabajamos sobre la apertura del diafragma, la velocidad de obturación y el ISO. Pero para poder escoger estos valores necesitamos medir la luz. Hay varias formas de medir la luz. Puede ser matricial, central o puntual. En la forma parcial, en la forma matricial, o sea, hace la medición matricial, hace una evaluación de todas las zonas, claras y oscuras. Se establece la exposición media para toda la escena y se basa en el cálculo de una sola área, o de cada área, como se quiera. ¿Para cuándo se pueden usar este tipo de imágenes? Cuando las áreas de luces y sombras están mezcladas, como en el caso de la imagen. La medición ponderada central. Es cuando se ajusta correctamente en el centro del encuadre. En el centro del encuadre. Como en este caso, centro del encuadre. Mide la luminosidad total de la escena concediendo mayor importancia al área central. Estas imágenes con poco contraste donde el motivo principal está en el centro. Aquí al motivo principal lo tenemos afuera del centro, por eso es que está superpuesto. ¿Qué es lo que puso en exposición correcta? El centro. Y después tenemos la medición puntual, que se ajusta cuando el sujeto del retrato está en el punto de enfoque seleccionado. O sea, tenemos varios puntos de enfoque y está en el punto que hemos seleccionado nosotros. Es útil para cuando hay mucha diferencia de luminosidad. Es decir, aquí está muy luminoso y aquí no. Entonces, si enfocamos a este, va a estar correctamente expuesto esto. Y después la medición parcial, que la teníamos al comienzo, la medición parcial solo se usa en Canon. Y que abarca la zona central, pero un poco más abierta que la central. El exposímetro nos va a dar la exposición correcta, pero nosotros tenemos que la exposición correcta de una fotografía es el equilibrio entre la apertura de diafragma, el tiempo de exposición y la sensibilidad. Y lo podemos ver esto en el triángulo de exposición. En donde tenemos en cada esquina, en profundidad de campo, ruido y movimiento. El movimiento se logra con la velocidad de obturación, el ruido con la sensibilidad y la profundidad de campo con el diafragma. Esto lo vamos a ver mejor en las próximas semanas, en las próximas clases. Tenemos valores de exposición, en donde nos va a mostrar el fotómetro cuando está bien expuesta o correctamente expuesta la fotografía. En este caso, en el último, tenemos correctamente expuesta. ¿Por qué? Porque nos está mostrando en el centro. Si la aguja se va para la derecha o hacia el más, hay mucha luz, y si la aguja se va hacia la izquierda, hacia el menos, hay poca luz. Es decir, estos van a ser valores de diafragma, medidos con el exposímetro de la cámara. En donde ese exposímetro a mí me puede dar una exposición correcta cuando yo mido, pero también puede darme exposiciones que no son las correctas. ¿Por qué? Porque el exposímetro de la cámara viene seleccionado o viene programado para tener una reflexión del 18%, o sea, un gris medio, como si el objeto estuviera iluminado con esa iluminación. Y hay situaciones, como por ejemplo esta de la nieve, en donde cuando uno va a tomar la fotografía, si tomamos la fotografía con la medición de la cámara, que dice que es correcta, va a salir subexpuesto. ¿Por qué? Porque la nieve refleja mucha más luz
y entonces la cámara interpreta, o el exposímetro de la cámara interpreta, que es un sujeto gris medio que está muy iluminado, entonces reduce. Pero en realidad nosotros lo que tenemos que hacer es corregir ese valor y poner, por ejemplo, acá 2 puntos más, es decir, que vamos a sobreexponer la foto, pero va a salir correctamente expuesto. O en este otro caso, en donde tenemos al revés, que interpreta como que hay poca luz, y entonces nosotros tenemos que corregir, que está bien correcta la exposición, pero porque se quema con esto. Entonces nosotros tenemos que corregir disminuyendo 2 puntos para que tenga estos detalles. Hasta aquí vamos a hacer la clase de hoy. Les voy a dejar al final unas fotos más como para que vean las cámaras y los controles de las cámaras digitales, cómo son los visores de cada una de las cámaras anteriores y las actuales. Y nos vemos la próxima clase, o nos escuchamos la próxima clase. Muchas gracias.